Muy bien, buenas noches. Bueno, pues vamos a terminar de leer estos pequeños fragmentos que cada uno de los sabios habla acerca de la sabiduría de la Kabbalah y muy especialmente motiva, motiva el que el estudiante de Kabbalah, los estudiantes de Kabbalah, leamos o lleguemos a el Zohar, porque es ahí donde se verifica el clímax, la guía máxima del camino espiritual, del camino interior que te va a llevar al otorgamiento y te va a llevar por tanto, a la conexión correcta con los demás, pero sobre todo te va a llevar a la adhesión con él. Bueno, vamos a seguir, pues. Dice el siguiente. Esto lo dice el Rabbi Shimon Laví, autor de Oro Fino, que en hebreo es Ketem Paz. Dice así: hemos aprendido cuántas virtudes tiene el hombre sobre todo lo que existe. Y lo opuesto se ha hecho evidente, ya que cuando el hombre peca, ya ha violado la intención en su creación. No solo va a ser considerado como el más bajo de todas las criaturas, incluso más bajo que las bestias y depredadores. Como el Rambam escribió, que dice así: toda persona que no logre la completa forma humana no es considerado humano, sino bestia con forma humana. Esto se debe, dice el Rab, a que esa persona tiene la capacidad de dañar, tiene la capacidad de crear mal, lo que otros animales no hacen, ya que la mente y el pensamiento, que estaban preparados para alcanzar la perfección, se han utilizado para todo tipo de artimañas para infligir daño al otro o daño. Así pues, es más bajo que una bestia. Rab Shimon Laví, autor de Ketem Paz, Oro Fino, el hombre, el propósito final de la creación. Siguiente, esta es la respuesta a los tontos adivinos con sabiduría vana que hablan en contra de quienes se ocupan de la sabiduría de la Kabbalah y dicen que ellos escuchan la voz de las palabras, pero no ven la imagen. Ay de ellos y de su desgracia por su insensatez y desenfreno, pues no se beneficiarán de estos. Solo mueven al pueblo de Dios hacia el aumento de su santa montaña, ya que incluso los ángeles de lo alto están hartos y no alcanzan la gloria. Y de todas sus ansias, se esfuerza por ascender sobre su nivel y gritan a lo largo del camino diciendo: con su amor sean siempre embelesados. Y no se considerará un error de ellos. Incluso los habitantes de casas de barro, cuyo cimiento está en el polvo, es decir, en el deseo de recibir, su lujuria no se considerará error, sino solo alabanza y gloria y grandeza. Porque para aquel quien se desvía de la búsqueda de la casa del rey y vuelve a saber por cuál camino está él, es considerado rectitud y será recompensado por sus problemas con el rey. Esta es la verdad más allá de toda duda. Y aquellos que orgullosa y desdeñosamente critican acerca de quienes se dedican a los libros de Kabbalah,
están destinados a pagar el precio. Sus labios se sellarán en este y en el próximo mundo. Pues la boca de los mentirosos, quienes se elogian a sí mismos con dioses hechos por el hombre, con pruebas tangibles, tal como parece a sus ojos ciegos, sin ver el trabajo espiritual de Dios, serán bloqueados. Esto es así porque Él es un alma para el que la percibe y su necedad es suficiente castigo para sus almas. Rab Shimon Laví, autor de Ketenpaz Oro Fino. En el bien y el mal están contenidos en el hombre. Siguiente. La corona de la Torá es la sabiduría de la Kabbalah, lo sabemos, de la cual la mayoría del mundo se retira. También lo sabemos, diciendo que tú debes observar lo que está permitido y no tratar con lo oculto. Tú, si eres apto para la enseñanza, extiende tu mano, sosténla y no la muevas de ahí. Esto se debe a que aquel que no probó el sabor de esta sabiduría nunca ha visto las luces en su vida y él está caminando en la oscuridad. Y hay de aquellos que ofenden esta Torá, hay de aquellos. Para explicar la medida de la maldad de esa gente que se interpone con sus falsos argumentos ante aquellos que quieren estudiar la sabiduría de la Kabbalah, este escollo no está en manos de las masas solamente, sino la mano de los asistentes y adivinos que conspiran con motín y malversación. Y no solo se resisten al conocimiento de la divinidad, sino que incluso empezaron a despreciar y condenar esta sabiduría. Caminan en la oscuridad y su nombre será cubierto en la oscuridad por segmentar y decir, nuestra mano está alta en lo revelado. ¿Para qué necesitamos esta sabiduría entonces? Nos conformamos con la Torah literal. El Sefer Habrit, que es el libro del pacto, parte 2, artículo 12, capítulo 5. Siguiente. Quien no se dedicó a la sabiduría de la verdad, quien no quería aprenderla cuando su alma quería elevarse al jardín del Edén, es rechazado de allí con deshonor. Y no sigue el ejemplo de los grandes en la Torah revelada, pues no quieren ocuparse en esta sabiduría, ya que las palabras de nuestros sabios en el Midrash y en el Zohar son más ciertas que el más grande de esta generación. Sefer Habrit, el libro del pacto, parte 2, artículo 12, capítulo 5. Todos los que se abstengan de estudiar la Kabbalah son rechazados de entre los justos. Respuesta a lo que platicábamos. Todos los que se abstengan de estudiar la Kabbalah son rechazados entre los estudiantes de Kabbalah, entre los cabalistas, y pierden su mundo. Y no son recompensados con ver la luz de la vida del rostro del rey. Rab Haim Yair Bajaraj, Jabot Yair, aldeas de Yair. Siguiente. Muchos tontos huyen de estudiar los secretos del Ari y el libro del Zohar, los cuales son nuestras vidas. Si mi pueblo me presta atención
En el tiempo del Mesías, cuando el mal y la herejía aumentan, ellos profundizarán en el estudio del libro del Zohar y los Tikkunim y los escritos del Ari todos sus días. Ellos revocarían todas las duras sentencias y extenderían la abundancia y la luz. La vida del israelita depende del libro del Zohar. La vida del israelita depende del libro del Zohar, sin exagerar. Y los escritos del Ari, de estudiar con santidad, alegría y placenteramente, con temor y con amor, cada quien según su alcance y santidad. Y todos los de Israel son santos. El Rab Isaac Yehuda Yehiel de Cormanó, en el libro Notzer Gesed, Observando la Misericordia, capítulo 4, enseñanza 20. Siguiente. Él diría sobre los Hasadim que hacen mucho ruido, pero sin profundidad y sentimiento, que son casas sin chimeneas, emitiendo humo sin fuego. Lo dice en No hay nada más completo que un corazón roto. Refranes del Rav Kost, página 38. Siguiente. Esta es la panacea. Y dejarla causó nuestra caída. Esta es la cosa que yo, con mi deficiencia y amargura del alma, estoy acostumbrado a repetir cientos y miles de veces. Hemos abandonado la interioridad de la Torá. Gente pequeña y estrecha viene y nos cura con todo tipo de medicinas para el resfriado, pero dejan de lado la principal pócima de la vida, el Rav Kook, en Igrot, volumen 2, 123. Siguiente. Ellos son los que secan la Torah, ya que no desean ahondar en la sabiduría de la Kabbalah. ¡Ay de ellos! Pues de este modo causan la miseria, la ruina, el saqueo, matanzas y la destrucción al mundo. Lo dice el libro del Zohar, en Tikkunei Zohar, correcciones del Zohar, en Tikkun 30. Siguiente. Cualquier persona puede alcanzar lo que se enseña en el vientre de su madre. Y a aquel que podría alcanzar los secretos de la Torá y no trató de alcanzarlos, se lo juzgará con dureza. Dios no lo quiera. El Gaón de Vilna, Eben Shlema, Un peso perfecto y justo, capítulo 24. El Rab Yehuda Ashlag. Ahora puede entender la aridez y las tinieblas que han caído sobre nosotros en esta generación, como nunca lo hemos visto antes. Es porque incluso los trabajadores del Creador, los estudiantes de la Kabbalah, los que van en el camino espiritual, incluso ellos han abandonado el estudio de los secretos de la Torah. Rab Yehuda Ashlag, el libro de introducciones, Introducción al libro del Zohar, punto 57, página 88. Y aquí déjenme decirles algo. Los secretos de la Torah aparecen cuando ya está uno trabajando en la luz interior, no antes. Antes es solamente luz circundante, pero los secretos aparecen después, cuando ya la luz entra en tus vasijas egoístas, transformadas hacia el deseo de otorgar. Es decir, haces el trabajo
habilitado por completo de transformación de tu ego hacia el altruismo. Es un paso muy adelante después de estudiar la Cábala diariamente. Sigo leyendo. El tonto no tiene deseo de sabiduría, sino de lo que aparece en su corazón, que sigue la intoxicación del mundo sórdido. Él hace poco en el estudio de la Torá y en profundizar en sus secretos ocultos, ya que esto requiere sabiduría para deducir una cosa de otra. Y el tonto no tiene ningún deseo de trabajar para entender, sino por lo que aparece en su corazón, es decir, de las cosas que son vistas por todos, que no requieren ningún esfuerzo para obtener. En su pequeña mente, él piensa que va a entender, aunque en verdad ni siquiera alcanza eso. Interpretaciones cabalísticas de lo literal, parte 2, página 459, del Ramak. Luz atenuada, capítulo 1. Del Ramjal, lo siguiente. En efecto, cuando la sabiduría se deja al descubierto, palabras abstrusas sin comprensión, otro mal nace de eso. Grandes sabios lo dejan aparte, ya que la naturaleza de los sabios es buscar el entendimiento sobrio para saber la profundidad de las cuestiones y no consentir a meras palabras. Y cuando vieron que no había nada en las palabras que llenarán su deseo, dijeron, ¿por qué perder el tiempo con el inalcanzable? Otros ya han perjudicado aún más. No solo la detestan, sino también la difaman, considerándola credulidad que las personas han asumido al encontrarla como cosas obscenas e inaceptables. Además, han llegado a negar su esencia y negar que el Santo Zohar fue compuesto por Rashbi y sus amigos. Todo esto se debe a que las palabras de los sabios eran ajenas a sus ojos, hasta que los Tanaim o sabores, los cimientos de la tierra, los consideraron indignos de atención. Qué fuerte está esto. Rav Moshe Haim Luzzatto, Ramjal. Sharei la Ramjal, puertas de Ramjal. Introducción al artículo El debate, página 37. Siguiente. Pero hay una oscuridad que ofusca los ojos de la gente al sumergirlos en la naturaleza. Entonces, ya no saben que el Creador es el líder supremo, quien todo lo mueve, sino que lo atribuyen todo a la suerte. Este es el significado de la frase que dice, aquel que prepara la mesa para la fortuna. Isaías 65:11. A pesar de ello, elaboran todos sus pensamientos y decisiones de acuerdo a la naturaleza. Además, hay varias enseñanzas exteriores que siguen esta naturaleza y todas ellas sumergen a los pueblos del mundo en estos conceptos. Esto les quita de conocer la guía interior. En las últimas generaciones, las cosas han llegado a que la Torá sea olvidada de Israel y nadie realmente entiende la guía, pero todos siguen la codicia. Me gustaría decir que aun cuando no pequen realmente, son como bestias llevando su carga.
Y esta regla es la oscuridad que no permite ver dónde está la raíz de la guía. Rav Moshe Chaim Luzzatto Ramjal, Adir Ba Marom, el Todopoderoso en lo alto, en la página 459. Siguiente. Este es el motivo por el cual el Rabbi Shimon Bar Yochai lloró por ella y dijo que quienes se dedican a la Torah literal están dormidos, pues no abren los ojos para ver el amor con que el Creador les ama. Como si fueran, Dios no lo permita, ingratos con Él. Además, no ven y no conocen el camino de la santidad y de la debekut, adhesión con Él en lo absoluto. Pero la Torah manda y dice, únete a Él. Deuteronomio 10:20. Y aunque lo interpretan en relación a adhesión a un discípulo sabio, al final, un texto no extiende su significado literal. En realidad, Israel debe unirse a él en debekut, en adhesión pleno. Conocer sus caminos especiales de acuerdo a su santidad, a fin de caminar en ellos. Por lo tanto, dijeron, el cantar de los cantares, el santo de santos, Midrash Rabbah, Shir Hashirim. Esto se debe a que se basa en esta misma cuestión. Y él interpreta este amor y todos los esfuerzos que el Creador está haciendo para unir su santidad con él, con Israel. Mientras que Israel debe corresponder con una sed de él para realmente unirse. Y esto, lamentablemente, es el producto del exilio. Israel se ha olvidado de este camino y se están durmiendo, inmersos en su letargo, ajenos a ello. Pero la Torah está vestida de luto por su difícil situación y estamos en la oscuridad como muertos, prácticamente como ciegos raspando la pared. Las alabanzas no son lindas para los justos caminen en esta senda, más bien al contrario, para abrir los ojos ciegos y ver el amor de Dios y conocer su santidad y sus sendas y ser verdaderamente santificado en ella. Rav Moshe Chaim Luzzatto Ramjal, Sharei Ramjal, que son los portales de Ramjal. El debate, página 97. Bien. Estos fragmentos que acabamos de leer y que nos llevó prácticamente 3 sesiones o 2 sesiones y media completitas, repasarlos. No crean ustedes que son frases que pueden tirar y ya pasaron y ya, la aburrición pasó y qué bueno que piensen así. No. Cada uno de estos fragmentos tiene una profundidad verdaderamente inimaginable que va a ser comprendida gradualmente conforme avancemos en el camino. Si realmente queremos ya iniciar el camino particular respecto al sendero de la Kabbalah, tenemos que comenzar con algo que es simplemente definitivo. Debe haber una plegaria, debe de existir siempre la plegaria por querer avanzar en el camino espiritual y ver todo lo que es posible
que podamos ver para anular el deseo de recibir a sí mismo. El deseo de recibir para mí, para glorificarme en el placer que da cada deseo que tengo. No, nulificar esto es avanzar y conseguir el paso más importante que es Binah, que es el deseo de otorgar. Y así ir comprendiendo todos los Sefirot que vamos a ir comprendiendo. Pero empezamos por la plegaria, porque la plegaria es el motivante de nuestro deseo. Y recuerden ustedes que a este asunto de la Kabbalah o de la Torah, uno de los aspectos vitales para seguir adelante es engrandecer el deseo por la espiritualidad. Si tu deseo empieza a disminuir, vas a menoscabar la Kabbalah y vas a acabar yéndote o vas a acabar no entendiendo y al final te vas a ir. La plegaria es un asunto muy importante que va de la mano con la necesidad interna de buscar el camino de la espiritualidad. Por eso el Rab habla en este aspecto de una plegaria antes de la plegaria. Una plegaria antes de que siempre exista la necesidad y la grandeza del deseo por la espiritualidad. Lo comprenden, ¿verdad? Es una plegaria antes de esa plegaria. Bueno, esto lo vamos a leer en la próxima ocasión y mientras aquí le dejamos. Después de esto, después de una plegaria, antes de la plegaria, si no me equivoco, es que empiezan las cuestiones técnicas. Yo le llamo cuestiones técnicas porque son cuestiones ya muy profundas del análisis de las vasijas, de los deseos, que al final y al cabo, si somos suficientemente dignos de la revelación al respecto, es parte muy importante para conseguir que nuestros deseos empiecen a practicar el aspecto de la transformación hacia el deseo de otorgar, que es básicamente el camino espiritual, práctico. La Torah práctica, la de los secretos de la Torah. Bueno, por hoy vamos a terminar y esperamos el mañana para iniciar esta plegaria seguir caminando hacia lo espiritual. Muchas gracias. Buenas noches.